esta manera. Un hombre llamado Fabián Auli vendió a los rusos alemanes Keiner, Schonfeld, Regner 2000 hectáreas de campo, pero Fabián se las vendía si ellos la nombraban con el nombre de su hija, María Luisa. Vendiéndole las 2000 hectáreas se formó la colonia Auli. Él vendió posteriormente la estancia Las Delicias, aprovechó esa situación y cambió la colonia Auli por aldea María Luisa. Los fundadores fueron Lenz, Lechmann, Schonfeld, Jesser, Krenz, Rauch, Rotamel, Keiner, Werner, Bernard, Ulrich, Kerlin, Regner, Roscoff, Apeland, Leonard, Goethe, Baumann, Stan, entre otros. Bueno, ¿hace cuánto está viviendo acá en la aldea? Bueno, yo en esta casa, esa es la casa paterna. Acá nació mi papá en el año 1891. La aldea se fundó 4 años antes, 1887. Y acá esa es la casa del abuelo. Así que mi papá nació acá en esta casa. Pues las comidas típicas de acá, ¿cuáles son? Y bueno, ahora y junto con chucrute era una cosa muy típica, el repollo así hecho agrio. ¿Fiesta patronal de acá cuando...? Esa era una fiesta muy grande y muy esperada. Ya el día antes ya era fiesta y después el mismo día, pero siempre el mismo día de la fiesta, el 26 de julio. Y con procesión y fiesta en la plaza, así, todo muy solemne. Y había otra pequeña fiesta patronal el 13 de junio, que es San Antonio, porque Santa Ana es la patrona de la parroquia y San Antonio lo tenía como el patrono del pueblo, de la aldea. Pero yo me acuerdo cuando era chico yo sé que se festejaba un poco todavía el 13 de septiembre, el 13 de junio. Pero era una fiesta un poco menor, digamos, no de tanto, pero se festejaba. Y bueno, y en julio venían las visitas, todos los parientes, venían el día anterior y quedaban hasta el día siguiente. Así, era distinta la vida, ¿no? No es como... ¿Y la aldea cómo era antes? Era un barrial, cuando llovía. No, estábamos acá, la aldea... Se hizo así, empezó a tener pinta cuando empezó la ruta. A raíz de eso asfaltaron todo esto. Las calles eran un barrial. Para colmo, todo el mundo tenía vaca, unos pequeños tambos aquí en la aldea. Y los animales venían del campo, lo traían todos los días, lo llevaban todos los días. Así que en tiempo de lluvia esto era un pisadero todo. Nosotros teníamos acá atrás, donde ahora es la parte ahí del fondo, donde está la casa ahí del Vito, el galpón. Ahí teníamos un corral así, teníamos chancho, teníamos los caballos en casa, 2 o 3, y así para el carro, antes nos fijaba. ¿Fue la fiesta del club de la aldea? ¿Cómo se hacía? Y bueno, en ese entonces no... Digamos, de un principio no existía eso. Después, así, cuando yo ya era así grandecito, incluso siempre estuve en el club, en la comisión a veces, y así, me gustaba mucho el fútbol. Pero lo de antes, lo del fútbol, no. Tenían un buen equipo igual, pero ya los de la siguiente generación, no los de mis viejos. Sí. Pero así, lo de la siguiente generación, sí, digamos, tampoco gente ya que prácticamente no vive más nadie. Porque antes ahí contaban que se hacía una fiesta que vendían vacas y corderos. En la fiesta patronal, por ejemplo, en una ocasión, pedían ayuda así al que podía para la iglesia, para la escuela, que era privado. Entonces donaban algún animal y lo juntaban ahí, que ahora la casa Mayer ahí atrás donde está
¿Y acá en la aldea hay alguna música así típica que se escucha acá? Y bueno, la música alemana era aquella, ¿no? Todo lo que ahora todavía se usa, eso quedó. Esos bailes ahora cuando hay música alemana, los Weigand o lo que sea, como se llaman esos vestidos, incluso tocan bailable cantos que nosotros cantamos en alemán, pues nos gusta mucho el canto en alemán, sobre todo así en familia. Acá en mi casa era toda la fiesta que se hacía era con canto hasta que amanecía a veces. ¿Y antes acá en la aldea cómo se movilizaban? A caballo, en sulky, en carro. Y alguno que otro tenía un autito también, pero muy poco. Sí, eran muy pocos los que tenían. ¿Cómo se relacionaba la gente antes? Bueno, en general hubo siempre muy buena comunicación entre vecinos, no tanto entre los forasteros, eso era una cosa negativa, ¿no? Era como un rechazo. Nuestra gente hacia los criollos, como decíamos, los que ya habitaban así en la cercanía, porque acá en la aldea eran solamente alemanes, ya los que no eran alemanes medio como que no tenían cabida. Pero así la gente era muy solidaria, todo el mundo se ayudaba, por ejemplo, en trabajos que había que tener más gente, y bueno, uno ayudaba al otro. No digo que no había gente que tenía que pagar peón, pero así se ayudaba mucho uno a otro. Por ejemplo, en la época de la cosecha, uno ayudaba a uno y así otro después ayudaba así, sí. En cuanto a eso eran muy solidarios para la convivencia. Pasado las 1001 allá en Rusia, y cuando vinieron trataban de unirse. Imagínate lo que es dejar todo allá y venir a un lugar donde no sabían pedir ni pan, ni agua, ni una letra en castellano. Y me imagino lo difícil que les era adaptarse a esa nueva forma de vida. Así que por eso eran así muy unidos. Nuestra escuela fue fundada por el gobierno de Entre Ríos en el año 1896 como escuela número 13 Mariano Moreno, siendo nombrada como la señorita Bárbara Schönfeld, que había obtenido su título correspondiente en su colegio religioso en la ciudad de Paraná. Funcionaba como tal en el primitivo salón parroquial dentro de la plaza de la aldea. En el año 1921 se constituía en el actual edificio en el predio donado por Bárbara Schönfeld, donde se instalaron las hermanas religiosas Siervas del Espíritu Santo, y continuaron con la educación de la niñez de nuestros pueblos. Además del terreno, la maestra colaboró generalmente con una fuerte suma de dinero que dejó establecida en su testamento antes de su muerte el 8 de marzo de 1922, en Buenos Aires, a los 42 años de edad. A fines del siglo pasado, por decreto del gobierno provincial, la escuela comenzó a llamarse Escuela Pública de Gestión Privada Bárbara Schönfeld, que tras la ida de las hermanas Siervas del Espíritu Santo en el año 1987, pasó a manos del personal del seminario bajo la tutela del arzobispo de Paraná. En el año 2008 se agregó el ciclo secundario, de modo que en el 2012 se recibió la primera promoción. ¿Qué conoce sobre la historia de la escuela? Bueno, que fue donado el terreno por Bárbara Schönfeld, quien fue la primera maestra, y que después de muchos años fueron las hermanas las que se fueron haciendo cargo del dictado de las clases. ¿Qué tipo de valores cristianos conserva la escuela de sus fundadores? Solidaridad, sobre todo, la unión que se puede ver entre los cursos, las familias, que son muy unidas en esta aldea. La fe, la verdad, el compañerismo. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Qué conoce sobre la historia de la escuela? Bueno, conozco que la escuela comenzó siendo primeramente un jardín con
la motivación de Barbarita, de Bárbara Schoenfeld, que después el colegio fue tomando auge, fue tomando más cantidad de gente debido a la necesidad que había de albergar más chicos, y que bueno, después con más tiempo y considerando que ya se necesitaba tener colegios con chicos de alrededor de la aldea, fue necesario crear un colegio con un poquito más de capacidad, y entonces bueno, se vio la necesidad de crear un colegio con una perspectiva cristiana, que en este caso es este. El primer paso en la preparación de los piros es recortar el repollo, que se va hirviendo con un poco de vinagre, sal y pimienta. Rehogar la cebolla, también picada, que luego se va a mezclar todo y se lo va a dejar cocinar bastante tiempo. Y luego se le agrega la carne picada. A la levadura se le agrega un poquito de azúcar, leche y harina. Esta espuma tiene que leudar más o menos el doble ahora. Después recién se hace la masa. Por sabor a la carne se le agrega un poco de panceta picada, que se rehoga previamente. Cuando ya está bien espumado, entonces le vas agregando la harina y el agua o la leche para hacer la masa. Bueno, ya casi listo el repollo, que está blandito con la carne previamente rehogada, la mezclamos todo y lo seguimos cocinando un ratito más a fuego lento. La masa está lista así, ahora que hay que dejarla reposar como una hora hasta que se haga el doble. Los condimentos extras, como cebolla verde y perejil bien picadito. Lo dejamos hervir un ratito más para que todo se cocine bien y esto le da sabor. Se prende el horno una hora antes de armar los piros para que esté caliente. Vamos a estirar la masa para armar los piros y ponerlos en la asadera y luego cocinarlos al horno. Ahí está, vaciamos el horno. Te ayudo con cuando ese es más fuerte con el